Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Lenny Machado Quispe y el día de hoy voy a desarrollar un ejercicio del tema de estática. El ejercicio es el siguiente. Se dice, se tienen dos esferas idénticas con un peso de 100 newtons cada una, colocadas sobre superficies lisas y en equilibrio entre sí, como se muestra en la figura, como pueden ver aquí. Entonces me piden calcular el ángulo θ, el ángulo que se encuentra aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer para dar solución al ejercicio es identificar los datos del problema. Entonces, los datos van a ser los siguientes. Como hay dos esferas, y ambas esferas el problema me indica que tienen un peso de 100 newtons, entonces voy a tener lo siguiente. El peso, el peso de la esfera 1, que va a ser igual a 100 newtons. Y el peso de la esfera 2, que va a ser igual a 100 newtons. Para ello, entonces me dice que también la superficie va a ser lisa y me piden calcular el ángulo θ. Bueno, ahora como ya identificamos los datos del problema, en este caso, como el problema nos menciona, nos brinda una gráfica, acá en la gráfica podemos visualizar que sobre dicha esfera, sobre esta esfera que es la esfera, la cual voy a denominar esfera 1, y esta que sería la esfera 2. Bien, entonces sobre dicha esfera, la esfera 1, vemos que actúa una fuerza de 75 newtons. Entonces tenemos una fuerza F1, lo cual actúa en la esfera 1. Esta fuerza vendría a ser igual a 75 newtons. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, mediante la gráfica que nos brinda el problema, identificar las fuerzas que actúan en el sistema, hacer el diagrama de cuerpo libre para cada esfera. Entonces, haciendo el DCL, vamos a tener lo siguiente. Para la esfera 1, tenemos que su peso, dicho peso se vendría a graficar de esta manera. Dicho peso vendría a tener un valor de 100 newtons. Bien, entonces, sobre dicha esfera también, como está apoyada sobre una superficie lisa, esta superficie le va a generar una fuerza de reacción, más conocida como la fuerza normal. Entonces, esta fuerza de reacción tendría que graficarse de esta manera. Bueno, entonces dicha fuerza de reacción, la cual voy a denominar N, estaría por ahí. Bien, también para esta esfera 1, vemos que como entra en contacto con la esfera 2, en este caso la esfera 2 le va a generar una fuerza de reacción también. Bueno, dicha fuerza de reacción vendría a graficarse de esta manera. Esta fuerza de reacción actúa en la esfera 1. Entonces,
Bien, a dicha fuerza de reacción la voy a denominar R1. Bien, como ya identificamos las fuerzas que actúan en el sistema, ahora lo que voy a proceder es analizar la ecuación física que me va a permitir desarrollar el ejercicio. Entonces, la ecuación a utilizar vendría a ser igual a la siguiente: sumatoria de fuerzas, en este caso basándonos en el principio de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje, en este caso como nos están pidiendo encontrar el ángulo θ, vamos a tener que analizar las fuerzas que actúan en el ángulo, en la esfera número 2. Y entonces, sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X vendría a ser igual a 0. Bueno, esto lo vamos a utilizar con la sencilla razón de poder encontrar la fuerza, en este caso la fuerza de reacción N2, y poder encontrar el ángulo θ. Bien, entonces sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X, en este caso tenemos N2 y 75. Entonces tenemos N2, 75 en este caso, menos N2, se restarían porque van en diferentes direcciones. Esto vendría a ser igual a 0. Entonces tenemos finalmente N2 vendría a ser igual a 75 newtons. Entonces concluimos que N2 vendría a tomar un valor de 75 newtons. Bueno, ahora como nos están pidiendo encontrar el ángulo θ, bueno, vamos a tener que analizar las fuerzas que actúan en la esfera 2. Entonces las fuerzas que actúan en la esfera 2 tenemos a N2, R1 y el peso. Entonces, agrupando estas fuerzas en un triángulo rectángulo, nos quedaría de la siguiente manera. Por acá tenemos N2, también tendríamos el peso, y finalmente tenemos la reacción, lo cual dicha fuerza vendría a ser R1. Entonces dicho peso toma un valor de 100 newtons, esto sería R1. Bien, dicho triángulo vendría a ser un triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo nos piden calcular el ángulo θ, el ángulo que se encuentra acá. Bien, ahora lo que voy a hacer para poder encontrar el ángulo θ es hallar la tangente del ángulo θ. Entonces, la tangente del ángulo θ vendría a ser igual a la tangente viene a ser una razón trigonométrica, lo cual se halla dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto vendría a ser 100 newtons dividido entre el cateto adyacente, lo cual es esta fuerza, que sería N2. Finalmente tengo que la tangente de θ vendría a ser igual a 100 dividido entre N2. Pero como ya habíamos encontrado el valor de N2 utilizando el principio de equilibrio, tenemos que N2 vendría a ser igual a 75 newtons. Entonces reemplazamos dicho valor aquí, y finalmente tengo que la tangente de θ vendría a ser igual a, en este caso saco 25 a ambas partes, acabo de tener un valor de 3, aquí 4. Finalmente tengo que la tangente de θ vendría a ser igual a 4 tercios. Bueno, estos valores, en este caso, son los valores de un triángulo rectángulo conocido, lo cual es el siguiente.
37 grados y 53 grados. Donde tenemos que al frente de 53 se lo pone 4K, al frente de 37 se lo pone 3K y al frente de la hipotenusa 5K. Entonces, como queremos en este caso ya la tangente de θ, vamos a visualizar en este triángulo rectángulo notable el valor que se asemeja. Entonces, la tangente de θ, en este caso vemos que si empezamos por la tangente de 53, nos daría 4 tercios. Y de lo contrario, si empezamos por la tangente de 37, nos daría 3 cuartos. Por lo tanto, asumimos que el ángulo θ vendría a ser igual a 53 grados. Bien, entonces, hasta esta parte hemos encontrado el ángulo que nos piden allá, lo cual es este. Entonces decimos que dicho ángulo es el que se tiene que formar para que el sistema se encuentre en equilibrio. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.